Muy bien, los invito a abrir sus Biblias en la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, en su capítulo 6. Continuamos con nuestro estudio de la carta a los Romanos en estos sermones del cautiverio. Y hoy nos toca el versículo 15 al versículo 23 del capítulo 6 de la gloriosa carta de Pablo a los Romanos. Vamos a comenzar entonces leyendo la palabra de nuestro Dios. Romanos 6 del 15 al 23. Dice así nuestro Dios a su pueblo. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando estamos escuchando una hermosa pieza musical, solemos escuchar en ella dos melodías que suenan alternadamente. Así debemos ver la carta a los Romanos. Hay dos hermosas melodías de salvación que suenan alternadamente en esta maravillosa carta. La primera es la melodía de cómo se realizó nuestra salvación por medio de la justicia de Dios en Cristo, que vimos en el capítulo 1, versículo 17. Esta primera melodía vibra con las notas de la justificación por la fe sola, que vimos en el capítulo 3, versículo 28, la cual a su vez está basada en la imputación, como vimos en el capítulo 4, verso 5, la cual a su vez está basada, como vimos en la semana anterior, en el principio de la representación, en el capítulo 5, versos del 1 al 11, un representante unido a su pueblo hizo todo el trabajo de salvación. Esa es la primera melodía que suena, melodía de salvación que suena en esta hermosa sinfonía que es la carta a los Romanos. Esta melodía ya la disfrutamos bastante. Ahora vamos a disfrutar la segunda. La segunda hermosa melodía que suena en esta carta son los beneficios de la expiación. La obra maestra de Dios es la expiación, que en la carta a los Romanos Pablo menciona como su sangre. Vean conmigo el capítulo 3, versículo 25, para hacer un poco de énfasis en este punto. Romanos 3, 25, Pablo menciona la expiación como su sangre. Dice 3:25, a quien Dios puso como propiciación, ya sabemos esto qué significa, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Vieron ahí la expresión su sangre? Bueno, esa su sangre es la sangre sustitutiva de Cristo, es la expiación. Vayan conmigo al capítulo 5, versículos 9 y 10. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, la sangre de Cristo, la expiación, es la que trae la justificación. Por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos expiación, la expiación es la muerte sustitutiva de Cristo, la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, aquí vemos otro beneficio que es la reconciliación, seremos salvos por su ira.
Entonces, la segunda hermosa melodía de salvación que suena en la carta a los Romanos es la expiación y todos sus beneficios. Y todos ustedes deben ser capaces de definir la palabra expiación. La palabra expiación, después de la palabra Dios, es la palabra más importante que está en toda la Biblia. Y cada uno de ustedes tiene que ser capaz de definirla. Te pregunto, a estas alturas de tu vida cristiana, ¿puedes definir qué es la expiación? Si no puedes hacerlo, creo que estás mal. Debes entender claramente qué es expiación y debes saber definirla. Espero que al final de esta clase, si ya lo sabes, puedas confirmar tu definición y si no la sabes, puedas aprenderla. Y esa expiación entonces trae sus beneficios y a lo largo de la carta ya hemos visto algunos de ellos. El primero que apareció en la escena fue la regeneración, la cual vimos como la circuncisión del corazón, en el capítulo 2, versículo 29. Circuncisión del corazón es lo mismo que regeneración, que nuevo nacimiento y es un beneficio de la expiación. También el beneficio de la expiación más mencionado en la carta es la justificación, ya lo vimos hasta la saciedad. Pero también la propiciación, que la vimos en el capítulo 3, con la redención en los versículos 24 y 25, la reconciliación, que la acabamos de leer en 5:10, y hoy vamos a ver un beneficio de la expiación muy importante que es la santificación. La santificación, ese es el tema de nuestro capítulo, no solamente de nuestro pasaje, sino de todo el capítulo 6. A propósito, no hay un capítulo más importante en las Escrituras en materia de vida cristiana que el capítulo 6 de los Romanos. El capítulo 6 de la carta a los Romanos es la carta de navegación para poder vivir correctamente la vida cristiana, para poder llevar muy bien nuestra travesía a través del desierto y entrar con gloria a la tierra prometida. Así que estamos en uno de los capítulos más importantes para nuestra propia vida. El tema pues de nuestro pasaje en esta mañana es la santificación, un gran beneficio de la expiación, pero a la vez un mandato del Trino Dios para su pueblo. Repito el tema. La santificación, un gran beneficio de la expiación y a la vez un mandato del Trino Dios para su pueblo. Vean conmigo por favor el verso 22 del capítulo 6, 6:22. Ahí está el tema de nuestro pasaje. Dice 6:22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. La santificación, un gran beneficio, pero a la vez un mandato del Trino y Santo Dios. Y este beneficio de la expiación es el que identifica a un verdadero creyente. Dice la Escritura que sin santidad nadie verá al Señor. El título que le hemos puesto esta mañana a nuestra exposición es La santificación en el Evangelio invicto. La santificación en el Evangelio invicto. El apóstol enseña la santificación usando un recurso muy importante, dos términos teológicos que pueden ser muy útiles si los aprendemos, pues son la forma como los creyentes que ya estamos santificados crecemos en mayor santificación. Esos dos términos teológicos son los siguientes. 1, el indicativo. 2, el imperativo. Vean de nuevo conmigo el versículo 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, eso es indicativo, tenéis por vuestro fruto la santificación, eso es imperativo. Entonces, ¿qué es el indicativo? El indicativo es el beneficio que he recibido de la expiación. Me indica lo que ya soy, lo que ya Cristo me dio por su expiación. Dice, habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de la justicia. Eso es indicativo. ¿Y qué es el imperativo? El imperativo es el mandato. Me indica lo que debo hacer. Tenéis por vuestro fruto
la santificación. Así que es el fruto que debe verse en mi vida y por el cual yo debo luchar. La salvación fue obra completa del segundo representante, pero en la santificación yo participo. Ese es el fruto de mi trabajo, de mi esfuerzo. El Espíritu Santo me estimula, me fortalece, me guía, pero yo tengo que trabajar. Es un mandato para mí. Entonces, el imperativo y el indicativo. Usando estas dos palabras tan importantes, vamos a bosquejar nuestro texto en el día de hoy de la siguiente manera. Veremos dos cosas. En primer lugar, el indicativo de nuestra santificación, el cual está en los versículos 15 a 18 y de 20 a 23. El indicativo de nuestra santificación. Y en segundo lugar veremos el imperativo de nuestra santificación, que está solamente en esta sección en el verso 19. Nuestro pasaje tiene una estructura A, B, A, como muchas hermosas sinfonías. Muy bien, estamos ubicados en la máquina del tiempo en el siglo I. Pablo escribió esto en el siglo I, pero esto es para nosotros, sin duda alguna, en el siglo XXI y es la guía de santificación para los cristianos de todos los siglos. Veamos en primer lugar el indicativo de nuestra santificación. En realidad el apóstol no está mostrando el indicativo solo en el capítulo 6. Él comienza a mostrar el indicativo desde mucho más atrás, desde el capítulo 5. Vean conmigo el verso 17 del capítulo 5. Dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Eso es puro indicativo. Eso nos dice que nosotros hemos recibido la abundancia de la gracia, que hemos recibido el don de la justicia, lo hemos recibido y por eso reinaremos mucho más en vida. Eso es indicativo y Pablo ya lo menciona desde antes del capítulo 6. Cuando empieza en el capítulo 6 es puro indicativo por todas partes. Vean conmigo el capítulo 6, versículos 1 y 2. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, nos está informando lo que la expiación hizo. La expiación nos llevó a morir al pecado. Nos está mostrando el certificado de defunción que de nuestro viejo hombre en nuestra propia cara y nos está diciendo, mire hermano cristiano, usted está muerto al pecado. Usted debe darse cuenta de eso, que usted está muerto al pecado. Pastor, ¿y cuándo fue que yo morí al pecado? En la regeneración. Cuando fuiste regenerado, la regeneración trae una santificación inicial y la regeneración nos cambia por completo. Antes amábamos el pecado, ahora aborrecemos el pecado. Si usted no aborrece el pecado, no es un verdadero cristiano. En la santificación inicial que ocurre en la regeneración, ocurre un cambio importantísimo en la esencia de nuestro ser. Miren ustedes, con relación a Dios, antes de ser creyentes, nosotros teníamos un corazón de piedra. Con la regeneración, el corazón de piedra se convierte en corazón de carne con relación a Dios. Pero con relación al pecado, antes de ser creyentes, nosotros teníamos un corazón de carne para el pecado. Pero con la regeneración, el corazón de carne para el pecado se vuelve en corazón de piedra para el pecado. Así que en la regeneración ocurre una doble transformación, de piedra a carne para Dios y de carne a piedra para el pecado. Eso es estar muerto al pecado y yo no lo sabía. Por eso el indicativo me indica, valga la redundancia, me informa, me comunica lo que yo ya soy. Yo soy un cristiano y estoy muerto al pecado. Versículo 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado.
En el texto anterior me dice que soy muerto. Aquí me lo repite de otra manera diciéndome que fui crucificado juntamente con Cristo. ¿Para qué? Para que el cuerpo de pecado sea destruido, es decir, sea hecho inútil, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Qué es esto, hermanos? Puro imperativo. Y este pasaje es muy importante, ya lo mencionamos en la clase anterior. Aquí se nos enseña una de las doctrinas más importantes para nuestra santificación, y es la doctrina de nuestra unión con Cristo. Estamos unidos a Cristo, fuimos unidos a Él en la eternidad. Legalmente estábamos unidos a Él cuando Él murió en la cruz. Y cuando Él murió, nosotros morimos con Él. Y cuando Él resucitó, nosotros resucitamos con Él. Por eso la esencia de la santificación es: 1, estar unido a Cristo; 2, haber muerto con Él; y 3, haber resucitado con Él. Por eso, unido a Él, estoy muerto al pecado y vivo para Dios. Esa es la esencia del indicativo. El indicativo son esas 3 cosas: unido a Cristo, muerto al pecado, vivo para la justicia de Dios. Pero la mayoría de los cristianos no lo sabemos. Tenemos como una nube en la cabeza que no nos deja entender esto. Por eso el apóstol Pablo en el verso 11 utiliza una palabra muy importante. Miren el verso 11 conmigo. Dice también: así vosotros consideraos muertos al pecado. Los cristianos recién nacidos no se consideran muertos al pecado, y muchos cristianos por mucho tiempo tampoco. Todavía, como ven el pecado operando en sus corazones, piensan que el pecado está vivo. No, por eso Pablo nos dice consideraos, y esa palabra consideraos es muy importante, y lo que nos está queriendo decir es: por favor, muchachos, usen la mente. Usen la mente, y eso es lo que se necesita hacer con el indicativo. El indicativo hay que grabarlo en la mente para que produzca actitudes y fuerza en el corazón. 6:14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Ya eso es lógico por lo que ha dicho, es el indicativo. Y aquí hay otra expresión del indicativo: pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Pablo dice: el pecado no se enseñoreará sobre ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes han muerto al pecado. ¿Por qué más? Porque ustedes fueron crucificados con Cristo. ¿Pero por qué más? O sea que nos está preguntando otra razón. ¿Tenemos otra razón de entendimiento del indicativo? Aquí las voy a dar. Ustedes ya no están bajo la ley. ¿Y qué significa que ya no estamos bajo la ley? ¿Significa que entonces podemos pecar? No. Eso es una mala interpretación de estas expresiones de Pablo. Pablo dice con frecuencia: no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Dice: habéis muerto a la ley. Y desafortunadamente estas expresiones son mal interpretadas, distorsionando a Pablo como si él quisiera enseñar de que la doctrina de la gracia, la salvación por gracia, es licencia para pecar. ¡Qué error tan grave! Esto es un gravísimo error. ¿Qué es lo que quiere decir Pablo cuando dice que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Quiere decir que ya no tenemos la obligación de obedecer toda la ley para ser justificados. Ya no estamos bajo un pacto de obras, estamos bajo un pacto de gracia. También significa que ya no estamos bajo la condenación de la ley. Y también significa que el poder de la ley, es decir, que el pecado que utiliza la ley para incrementar el pecado, ya no actúa de esa manera en nosotros. Porque cuando la ley se topa con nuestro corazón, ya no encuentra un corazón que ama el pecado, ya encuentra un corazón que aborrece el pecado. Y por tanto el poder del pecado, que es la ley, ya no actúa de esa manera en nosotros. Porque cuando viene el mandamiento, ya mi corazón ama el mandamiento, ya mi corazón ama la obediencia. Y por tal razón ya no estoy bajo la ley, sino bajo la gracia. Es decir, estoy en un nuevo estado, en una nueva condición, y ahora la ley no me incita a pecar, debe incitarme a obedecer porque soy una nueva criatura. Pero, como decía hace un momento, hay un mal entendimiento del indicativo, hay un mal entendimiento de la salvación por gracia, hay un mal entendimiento del propósito de la ley, y ahí es donde empieza nuestro pasaje. Nuestro pasaje empieza cuando Pablo está aclarando un mal entendimiento del indicativo. Vean conmigo el verso 15. ¿Qué pues?
Ese que pues nos conecta con la expresión anterior. No estamos bajo la ley sino bajo la gracia. Porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia, pecaremos, dice Pablo. Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia. Y Pablo responde, y aquí hay que usar un poquito la imaginación, se pone las manos en la cabeza, se sacude con desespero y dice, ¡qué brutalidad! No digan eso. Bueno, no hay que bueno, tampoco tan exagerado, pero probablemente así. Cuando leemos la Biblia, no la leamos como teólogos sentado en un escritorio, que Pablo dice, ¿qué pues pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? En ninguna manera. No, ese en ninguna manera es una expresión altamente emocional de un hombre totalmente apasionado por Cristo, apasionado por la ley, apasionado por Dios, que la mínima reacción que tiene que hacer es una expresión corporal con aumento del tono de la voz. No digan esa brutalidad. Más o menos así, bueno, ahí lo dije mejor que la primera vez. Pero esa es la idea. La idea es que Pablo de ninguna manera al enseñar una salvación por gracia está diciendo que los cristianos podemos pecar o que una salvación por gracia es licencia para pecar. No. El hecho de que la salvación sea por gracia, el hecho de que el indicativo nos muestre todas esas cosas maravillosas que ya Cristo hizo por nosotros, el hecho de que Pablo haya hecho una declaración como la que hizo en 5:20, donde dice que la ley se introdujo para que el pecado abundase, entonces no significa pequemos para que la gracia abunde. Pablo todo el tiempo tiene que estar defendiéndose de los que lo interpretan mal, de los que lo acusan de ir contra la ley, de los que lo acusan de ser antinomiano. Y por eso es que usa estas expresiones donde dice en ninguna manera o qué brutalidad, no digan eso. Hermanos, la salvación de Dios es una salvación del infierno, de la muerte y del pecado. Si la salvación es recuperar la imagen de Dios, ¿cómo va Dios a traer una salvación en la que los salvados continúan haciendo aquella cosa de la cual Él los salvó? Eso no tiene ningún sentido. ¿Qué salvación es esa? Entonces Pablo tiene que empezar en nuestra sección, nuestro texto, con una corrección de una mala interpretación del indicativo. Y de esta manera Pablo corrige la mala interpretación del indicativo y ahora se expande grandemente. Si en la sección anterior y en el capítulo 5 había hablado sobre el indicativo, ahora se expande grandemente sobre ese indicativo. Vean conmigo el versículo 16 y 17. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, noten el tiempo pasado, erais esclavos del pecado, eso es puro indicativo. Habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina en la cual fuisteis entregados. Pablo les está diciendo, hermanos, es insensato que ustedes que ahora son libres vuelvan a someterse al pecado. Eso eran ustedes antes, ahora ustedes no deben someterse al pecado, ahora ustedes deben someterse, es decir, hacerse esclavos de la justicia, hacerse esclavos voluntarios de la justicia. Así como en el pasado ustedes se hicieron esclavos voluntarios del pecado, ahora tienen que hacerse esclavos voluntarios de la justicia. Dice entonces aquí que erais, el versículo 17 es muy claro en el indicativo, erais esclavos del pecado, y hay una expresión aquí muy interesante y es cuando dice fuisteis entregados, y eso muestra que en la salvación somos totalmente pasivos. Fuisteis entregados, la salvación la realizó solo nuestro representante, aquí está aclarado, pero en materia de santificación nosotros debemos participar. El versículo 18 repite su argumento de libertad. Versículo 18. Y libertados del pecado. Complementen con lo que dijo en el 17, erais esclavos del pecado, y ahora dice,
y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Noten la repetición, y aquí es muy importante en materia de indicativo, hay que repetir, para que la mente sea transformada. Versículos 20 y 21 dice, porque cuando erais, otra vez el indicativo y otra vez la repetición, esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero aquí viene otro argumento, ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Eso es estar muerto al pecado. Cuando uno está muerto al pecado y peca, uno siente una terrible vergüenza. Las personas que no son muertas al pecado se deleitan en el pecado, pero los que estamos muertos al pecado nos avergonzamos aún de los pecados que cometíamos en el pasado, porque el fin de ellas es muerte. Entonces noten de nuevo el indicativo, libertados del pecado, de nuevo la repetición, dice, erais esclavos del pecado, ahora os avergonzáis, eso es una señal de que todos los beneficios de la expiación están en ustedes. El hecho de que ustedes se avergüenzan del pecado, eso indica que todos los beneficios de la expiación están en ustedes. Versículos 22 y 23. Dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado. Hermanos, ¿cuántas veces ha repetido lo mismo? Está repitiendo otra vez. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, otra vez repite lo mismo. Muertos al pecado, vivos para Dios. Muertos al pecado, vivos para la justicia. Tenéis por vuestro fruto la santificación, eso ya es imperativo, lo veremos en un momento. Versículo 23, un gran argumento final, porque la paga del pecado es muerte. Los que continúan vivos al pecado están muertos y estarán muertos por toda la eternidad, porque Dios, si no les envía la muerte eterna, sería un Dios injusto. Los que todavía están en el pecado están en muerte y continuarán en muerte por toda la eternidad, porque si Dios no le da al pecado su paga justa, que es la muerte, Dios dejaría de ser justo. Pero la dádiva, el indicativo, la dádiva es Cristo, la dádiva es la expiación, la dádiva son todos los beneficios de la expiación. La dádiva de Dios es vida eterna. Los que ahora tienen la dádiva de Dios, el indicativo, tienen vida eterna y permanecerán para siempre en vida eterna porque están en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y aquí vuelve a aparecer lo que vimos en 6:6, nuestra unión con Cristo. Los que estamos unidos a Cristo, tenemos el don de Dios que es Cristo, tenemos vida, libertad del pecado, somos siervos de la justicia y permaneceremos en vida eternamente. Hermanos, todo eso es el indicativo. Todo eso es el indicativo. ¿Y por qué es tan importante el indicativo? Y en este caso, la repetición del indicativo. La razón por la cual es tan importante el indicativo y su repetición es porque el creyente no tiene suficiente conciencia del indicativo. Necesita procesarlo, necesita renovar su mente con respecto al indicativo. Y hay una ilustración que nos ayuda a entender esto. Cuando los esclavos norteamericanos fueron liberados después de la guerra de secesión, la guerra para abolir la esclavitud en Estados Unidos, 3,5 millones de esclavos fueron declarados legalmente libres, pero la mayoría después de eso todavía temblaban cuando escuchaban las voces de sus ex amos. Por eso es que es tan necesario el indicativo, por eso es que es tan necesario repetir el indicativo. Por eso Pablo dice, consideraos muertos al pecado, y en otra sección dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Cómo se renueva el entendimiento? Con el indicativo. Ahora veamos el imperativo de nuestra santificación más brevemente. Ya vimos el indicativo de nuestra santificación, ahora el imperativo de nuestra santificación.
Y no podemos hablar de imperativo si no hablamos primero de indicativo. Este orden es crucial. Ahora sí, después de conocer el indicativo, escuchen el imperativo. El mandamiento de nuestro Rey Jesús, el que murió en la cruz y nos libertó. Versículo 19. Dice Pablo, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, a partir del indicativo, así ahora para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Y este indicativo está también en los versos 12 y 13. Vean conmigo 12 y 13. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Y todo el pueblo responde, ese es el imperativo. El imperativo es presentar nuestros miembros, presentar nuestro cuerpo como un instrumento de justicia. Y el mandato, escuchen bien esto, hermanos, escuchen bien por favor, el mandato no es esfuércense por llegar a ser santos, no, eso es legalismo. El mandato no es esfuércense por llegar a ser santos, no. El mandato es sean lo que ya son. Sean lo que ya son. Sean santos porque ustedes ya son santos. Fueron hechos santos por la expiación. La expiación trajo regeneración. La regeneración trajo santificación inicial. Ustedes son santos, necesitan santificación progresiva, pero ya son santos, o sea, sean lo que ya son. Entréguenle por completo su cuerpo al Señor. Por eso en otra sección Pablo dice, os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios. ¿Qué es eso? El indicativo. Os ruego por las misericordias de Dios, os ruego por el indicativo, que presentéis vuestros cuerpos, vuestros miembros, tu mente, tus ojos, tu lengua, tus manos, tus pies, tu cuerpo. Presenta tu cuerpo en sacrificio vivo y santo, agradable al Señor. Primero el indicativo en la mente para poder obedecer a Dios con el cuerpo. ¿Lo pudieron entender? Ese es, dice Pablo, vuestro culto racional, el único culto lógico, el único culto coherente, nuestro cuerpo como un instrumento de adoración todos los días delante de Dios. ¿Cómo es eso posible? Indicativo e imperativo. Indicativo e imperativo. El indicativo me da la fuerza para obedecer el mandamiento de Dios. ¿Cuál es la aplicación para nosotros de esta maravillosa enseñanza? La aplicación es la siguiente: responder a una pregunta. ¿Por qué hay hermanos entre nosotros que no andan en santificación progresiva? ¿Por qué hay entre nosotros hermanos que andan en infidelidad a su esposa? ¿Por qué hay entre nosotros hermanos viendo pornografía, en borracheras? ¿Por qué hay hermanos que todavía mienten todos los días? ¿Que le mienten al jefe? ¿Que le mienten a la esposa? ¿Por qué hay hermanos enredados en chismes, en glotonerías y otras maldades? Solo hay dos opciones. La primera es, o no son creyentes, no han sido santificados, son de aquellos siervos malos que, como su señor tardaba, empezaron a beber, a embriagarse y a golpear a sus consiervos. O son como esas vírgenes necias que no cargaron aceite para su lámpara.
o son como aquellos obreros inútiles que enterraron su talento, o son como aquellas cabras que no ven a Cristo en el hermano necesitado y no le ayudan, son falsos creyentes, o, espero que sea esta, no conocen el indicativo. No conocen el indicativo. ¿Y cómo entonces se llega a conocer el indicativo? ¿Cómo crece un cristiano en santificación progresiva? Y la respuesta es algo que ya hemos enseñado en el pasado y que vamos a repetir. Para crecer en santificación progresiva, para conocer el indicativo y poder vivir el imperativo, el cristiano debe hacer que su alma, ya saben la respuesta, coopere. Coopere es una sigla. La letra C de coopere es conocimiento. Para poder crecer en santificación progresiva hay que conocer más a Dios, de manera particular la expiación y sus beneficios. La letra O de coopere es obediencia. El creyente tiene que empezar por obedecer desde los mandamientos más pequeños hasta ir derrotando progresivamente sus pecados más poderosos. Pero sin obediencia, sin una obediencia universal, total a todos los mandamientos de Dios, nadie crece en santidad. La P de coopere, es pensamiento profundo. Ese conocimiento que adquiero de la expiación lo debo procesar en mi mente, lo debo masticar y masticar y masticar en mi mente, como el buey masca la hierba una y otra vez, hasta que surjan en mí pensamientos profundos. No son profundos solamente porque son verdades teológicas profundas, sino profundos porque se graban en lo profundo del corazón. Y de esa manera mi mente se renueva y yo mejoro mi conocimiento del indicativo. Y la R de coopere es repetición. Repetir y repetir y repetir, como vimos que el apóstol hizo en nuestro texto. Repitió y repitió y repitió el indicativo. ¿Y por qué entonces debemos hacer esto? Porque nuestras mentes están obnubiladas, nuestras mentes están oscurecidas y no tenemos una buena recepción en nuestro corazón del indicativo. Yo espero que la mayoría de los hermanos que dicen ser cristianos y andan todavía en pecados no sean falsos creyentes, sino que sean creyentes que aún no entienden el indicativo, y Dios les dé en su gracia, empezando por esta exposición de la palabra del día de hoy, el comenzar un nuevo camino hacia un conocimiento más profundo del indicativo que les dé mucho más poder para obedecer a nuestro Dios. Y a nuestros amigos que nos están viendo en esta mañana, quiero decirles, amigos, sin santidad nadie verá al Señor. Tú no tienes nada que ver con esto todavía. Lo que tú tienes que hacer es arrepentirte de tus pecados y creer en Cristo como único medio de salvación. Allí serás santificado y allí comenzarás una carrera por avanzar en santificación. Pero ahora lo tuyo es la muerte, lo tuyo es la condenación, lo tuyo es el infierno. Y si no vienes a Cristo, el que realiza la expiación de tus pecados, la salvación de tu alma en su muerte de cruz, perecerás eternamente. Para ti no habrá ni indicativo ni imperativo, solo total condenación. Arrepiéntete y cree en Jesús y serás salvo de manera perfecta y disfrutarás de la santidad. La alegría de la vida, el gozo de la vida es la santidad. El hombre santo es un hombre feliz. Inclinemos nuestro rostro y oremos al Señor. Espíritu Santo del Dios Trino, te damos muchas gracias por la verdad, por la sabiduría divina que se nos ha dado. Gracias te damos por el apóstol Pablo, instrumento tuyo, testigo fiel y maestro de la palabra como ninguno. Te damos gracias por estas profundidades de la vida del cristiano, por estas profundidades de la obra de expiación, por este camino maravilloso por el cual nos llevas a la santificación, que hoy hemos podido entender muchísimo mejor
al escuchar la exposición de tu palabra. Te pedimos ahora, Santo Espíritu del Trino Dios, que nos des a conocer mucho más el indicativo y nos des a obedecer mucho más el imperativo, por la fuerza y el poder que tú das y para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Y si aquí hay alguno que no te conoce, le sean abiertos sus ojos para ver la inmensidad de su pecado, pero la mayor inmensidad de la obra de Cristo que lo perdona y lo salva perfectamente. Y tu nombre sea glorificado en la maravillosa salvación de los que no te conocen. Y todo esto te lo pedimos para gloria de tu nombre y en el nombre santo de nuestro poderoso Rey y Salvador, el Señor Jesucristo. Amén.